proyecto del sistema democrático de Honduras. Votó por la paz, votó por la reconciliación. Hoy claramente puedo decirles que soy la presidenta. No había autorización por parte de la oposición para convocar o hacer una marcha. No lo hizo ante la alcaldía de San Cristóbal, no tenía permiso. Sin embargo, lo hicieron. Nosotras las mujeres debemos organizarnos. Las mujeres amas de casa no podemos conformarnos con andar de cola en cola, de supermercado en supermercado. Debemos organizarnos y alzarnos en una protesta pacífica. Personas que vienen a sacarse el pasaporte y nunca lo vienen a retirar. Estamos destruyendo los pasaportes del año 2007, 2008, pero todavía quedan en bóveda más de 500.000 pasaportes del año 2009, 2010, 2011. Quieren a través de la violencia generar miedo y paralizar a nuestro pueblo. Estamos trabajando millón, como siempre, a los pocos días de un proceso electoral, con una gran tranquilidad, una gran serenidad que nos da la experiencia adquirida en todos estos años de la cantidad de elecciones que hemos realizado en el país. Le decimos al señor Jagua, si de inmediato ustedes no envían esta nota de protesta formal y oficial a Guyana, estarían no solamente cediendo ante las pretensiones de Guyana, sino estarían cediendo ante las pretensiones de Cuba y, como hoy hemos visto en los medios de comunicación, estarían también cediendo ante los intereses de Brasil. Usted puede ver aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y muchas gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión para analizar las noticias más importantes de los últimos días. Para ello contamos con la presencia de los colegas periodistas Argel Vera, bienvenida, y del diario Últimas Noticias, Marco Ruiz. Gracias por estar aquí nuevamente. Comenzamos. Falta una semana para las elecciones municipales y la economía continúa moviendo la dinámica del país. El presidente Nicolás Maduro anuncia nuevas medidas de control en la batalla contra los especuladores y poner orden en la entrega de las divisas oficiales. Precios y ganancias son las palabras más pronunciadas en estos días. A ritmo acelerado marcha la República. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, hoy, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, los cánones de arrendamientos de inmuebles constituidos por locales o establecimientos en los que se desarrollen actividades comerciales en edificaciones de vivienda u oficinas, edificaciones con fines turísticos, galpones, oficinas, edificaciones de uso educacional, edificaciones de uso médico-asistencial, centros comerciales y en general cualesquiera clases de locales o establecimientos destinados al funcionamiento, desarrollo de actividades económicas comerciales, productivas o de servicios, no podrán exceder de un monto mensual equivalente a 250 bolívares por metro cuadrado. El incremento de 3.5 puntos porcentuales a la tasa actual de ahorro en el país a cuentas de personas naturales con saldos promedios iguales o inferiores a 20.000 bolívares. Del Centro Nacional de Comercio Exterior, compañero Alejandro Fleming, José Cam, Rodolfo Marcos Torres, Julio Viloria y Víctor Aular, compañero Ramón Gordil, Giuseppe Llofreda, Owen Manrique, Félix Osorio, Alexander Sarmiento, José David Cabello y Jesús Guaraco. ¿Juran ustedes asumir plenamente la construcción de esta nueva corporación venezolana de comercio exterior de Venezuela? Precios justos persigue el gobierno, al menos así lo reiteran voceros del Ejecutivo Nacional. Le pregunto a los dos, ¿medidas efectivas o efectistas? Argeli. Margarita, yo creo que efectivas. Realmente parte de las medidas que se están tomando
viene porque uno va al mercado, el ciudadano común va al mercado y realmente quiere conseguirse un establecimiento abastecido, un precio justo, y ahí ha habido tropiezos. Si nos vamos al análisis desde el punto de vista macroeconómico, vemos que el país ha venido teniendo un crecimiento sostenido en 12 meses. Esto lo evidencia, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto en 1.4%, precisamente desde el mes de enero hasta el mes de septiembre de este año. Sin embargo, vamos al tema de la inflación. Es verdad, la inflación no se ha logrado controlar con las metas que ha establecido el Ejecutivo Nacional. Y eso ha generado una cantidad de consecuencias que pueden, digamos, incidir al consumidor. Pero hay una cosa importante, que no se puede mezclar la inflación o el hecho de que no se haya controlado la inflación con la especulación. Son dos cosas completamente distintas. La inflación no puede ser un justificativo para la especulación que tanto daña a nuestro pueblo. La inflación tiene que ver con un comportamiento macroeconómico, una dinámica macroeconómica. El tema de la especulación va más allá. El tema de la especulación es una acción de unos comerciantes en función, además una acción, digamos, en pleno conocimiento de causa, en función de retomar la ganancia, a recuperar la inversión, pero además ganar dinero por encima de lo establecido. A ver, yo coincido con tu preocupación acerca de la inflación. Creo que en definitiva, de verdad lamento muchísimo que sea un elemento que no se haya podido controlar hasta ahora, que el Ejecutivo no haya podido controlar, porque es lo que más golpea el bolsillo del venezolano. Sin embargo, sí creo que hay unas causas muy puntuales que tienen los niveles de inflación en donde están, que en definitiva se trata de que hay una mayor demanda a lo que es realmente la oferta de productos que hay en el mercado. Esto a propósito de los altos costos de producción, a propósito también de los controles que la burocracia pública ha creado en torno a las divisas. La verdad es que no hay un gran apoyo a la producción nacional y muchísima materia prima se está trayendo de afuera, y esto, frente a las dificultades que representa para el empresariado, incluso para el sector comercial del país, creo que ha contribuido en alguna medida a que los niveles de inflación sean los que se tienen hoy día. Igualmente, sin justificar el tema de la especulación. Si son efectistas o si son efectivas las medidas, Margarita, creo que es muy temprano para saberlo. Lo único que sí sabemos hasta ahora, y de acuerdo a algunas encuestas que por cierto no pueden tildarse de cercanas a la oposición, es que los anuncios económicos contra la especulación que ha anunciado el gobierno nacional le han dado algunos puntos de ventaja en cuanto a la percepción de votos que se tiene de cara al 8 de diciembre. Si es efectiva, creo que debemos esperar el mes de enero, de febrero, una vez que se agote toda la mercancía que estaba en almacenes hasta ahora, a ver si de verdad va a haber esa capacidad de reponer y si además los comerciantes y el empresariado va a poder mantener los puestos de trabajo. Nosotros esperamos que sí, y esperamos que estas medidas vengan acompañadas de políticas que apuntalen esos objetivos. Fedecámaras vuelve a fijar posición. Jorge Roy asegura que solo 2% de las empresas productivas en el país reciben dólares de Cadivi. ¿Y entonces? ¿Quién es el culpable de estos desastrosos indicadores económicos que hoy exhibimos? Es simplemente un modelo económico que ha fracasado en todos los países del mundo y que obstinadamente se empeña el gobierno en seguir impulsando. Venezuela en estos momentos está catalogada dentro de la lista del Doing Business como la economía 181 del mundo de 189 encuestadas. Eso refleja que somos el 9º país peor para hacer negocios en el planeta, y esto es una lista hecha por el Banco Mundial, no es una lista de Fedecámaras. Cuando se pierde una empresa, porque el gobierno confunde la suerte de la empresa con la suerte del comerciante. Cuando se pierde una empresa se pierde empleo, se pierde activos productivos, se pierde, por supuesto, capacidad de oferta y se pierde, digamos, se envilece la economía. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Se quedan sin empleo. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Es una interesante pregunta. Mientras tanto, el presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, asegura que el Ejecutivo está colocando al escarnio público a los empresarios de este país. Argeli, ¿tú coincides o
criticas esta aseveración del presidente de Fedecámara? No puedo coincidir con él porque simplemente aquí ha habido como un cortocircuito, Margarita. Cuando vamos al interés primordial que deberían tener de un lado o del otro los empresarios, el Estado, que es la población, que es al que al fin de cuentas recibe todo el impacto de todas esas acciones, nos damos cuenta que el llegar a tener acceso a un buen empleo, de tener acceso a precios justos, de tener los anaqueles abastecidos, es producto o pudiera ser consecuencia del trabajo conjunto entre el Estado venezolano y de los empresarios. Allí, lamentablemente, ha habido un cortocircuito producido por un choque de intereses, que a fin de cuentas termina perjudicando a la población. Pero, ¿cuáles han sido esos intereses? ¿Quiénes han tomado medidas verdaderamente cercanas a favorecer a la población y quiénes han tomado medidas viéndolo desde el interés de que yo gano más independientemente de lo que le pase al pueblo? Es allí parte de las reflexiones que hay que hacer. El colega hacía mención hace rato al tema de la campaña electoral. No, esto no puede verse de manera aislada. Todas estas cosas se concatenan. Si nosotros nos pusiéramos a pensar un poco de cara al panorama electoral, una de las maneras, digamos, más efectivas que pudiera tener los adversarios al gobierno es precisamente crear un clima que no sea precisamente de gobernabilidad, sino de carencia de gobernabilidad. Para eso se genera miedo, para eso se genera incertidumbre, para eso el tema del temor a la inversión, a que yo no sé si más adelante voy a conseguir el dinero que necesito o la comida que necesito, y todo esto se concatena uno con el otro. Esta técnica tampoco es algo que sea reciente, que sea nuevo de utilizar. Si nos vamos un poco más atrás en nuestra historia contemporánea política, vemos que, por ejemplo, para la campaña del referéndum de la Constitución, también se generaron, la oposición utilizó elementos como estos. Mosca, tu hijo te lo van a robar, pendiente, que si tienes una carnicería te lo van a quitar, o sea, los mismos elementos. El temor, el desasosiego, la incertidumbre, es parte de lo que se está manejando. Ahora, que como periodista, ¿qué considero yo? Que nos tenemos que sentar en un momento a pensar o a centrarnos en ese humano que día a día recibe cada uno de los impactos de esto y que su vida y su desenvolvimiento como persona y como familia en el círculo social va más allá de un preciso momento electoral o de un interés económico particular. Marco, ¿choque de intereses? A ver, yo creo que ha pasado mucho tiempo con la situación crítica, igual que como está ahora. Coincido en que el problema con el altísimo costo de la vida, igualmente que ocurre con el desabastecimiento, no es un problema surgido ayer o anteayer o hace una semana o hace 2, 3 semanas que ya tienen implementadas las medidas económicas del Ejecutivo. Creo que lo que ha hecho falta realmente es una disposición de las partes a sentarse. Yo me pregunto, escuchando a la colega, si la verdad no se demuestra un verdadero interés por mejorar de fondo la situación, si más bien no se amplían estas mesas de diálogo en las que hasta ahora han participado muy pocos. Me refiero a muy pocos representantes del sector privado que han sido convocados, y luego si no se cambia el tono. Yo creo que le conviene al gobierno venezolano, porque le conviene además al pueblo venezolano, que lo público y lo privado acuerden en dirección a favorecer y a generar un clima de estabilidad, de tranquilidad, de paz. La verdad es lamentable. Es catastrófica la situación que viven los venezolanos, que corren de supermercado en supermercado buscando una lata de leche. Si pensemos en las familias, en los hogares venezolanos donde hay niños y donde al día de hoy no pueden regularmente darle un vaso de leche porque no se consigue. Yo creo que son elementos que en definitiva tienen que poner a pensar a quienes de alguna manera ejercen el liderazgo, y en este caso el liderazgo
económico. Sí hay realmente un interés por corregir, y a propósito de lo que mencionaba el presidente de Fedecámaras, que él decía que solo el 2% de las empresas recibían dólares preferenciales. Yo no voy de antemano a decir que él tiene razón o que no tiene razón. Lo que sí voy a decir es que aquí quien conoce el nombre de cada una de las empresas a las que se le otorgan dólares preferenciales es el mismo gobierno venezolano, es Cadivi. ¿Dónde están los nombres de esas empresas? El presidente Maduro ha dicho recientemente que los va a publicar. Los estamos esperando. Creo que depende de un mínimo gesto, una mínima voluntad de querer hacerlo público y que en definitiva la sociedad venezolana tenga claridad en torno a lo que está pasando y también defina si es justo o no la acción en contra de algunos comercios. Ahora vamos a ver que la oposición también se pronunció. Lo que están pensando después del proceso electoral es devaluar la moneda para generar mucho más caos, inflación, desabastecimiento y daño en el bolsillo de los venezolanos. Advertimos esto porque hoy lo que hay es un gran engaño al pueblo de Venezuela. La única manera es producir más. ¿Y cómo se produce más? Estimulando inversiones. Este país necesita desesperadamente inversiones. Inversiones públicas, sobre todo en materia de infraestructuras y de servicios públicos, pero sobre todo inversiones privadas de capitales nacionales e inversiones privadas de capitales internacionales. Vamos a la pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabb. Al regreso, están pelados. Las fiscalizaciones a comercios continuaron. No se escapa nadie. Un ministro por aquí, un ministro por allá. El gobierno totalmente desplegado. Hay menos colas y también menos productos. Los trabajadores temen por su estabilidad laboral. Nosotros nos encontramos dictando a nivel nacional una medida de ocupación temporal de todos los DACA, de los 5 DACA a nivel nacional, para garantizar la continuidad de las operaciones, pero por sobre todas las cosas, proteger a cada uno de estos trabajadores que de manera natural durante el proceso de inspección y tomando en consideración que parte de su gerencia no se encontraba presente, bueno, se veían preocupados por la continuidad laboral en estos espacios de trabajo. Hoy más que nunca están garantizados sus derechos laborales y nosotros nos hacemos responsables porque así sea. Y es la palabra del Estado, es la palabra del gobierno bolivariano, es la palabra del presidente Nicolás Maduro. De manera que lo que ustedes mantener la calma y hacer oídos sordos a las voces de la derecha, de la oposición, que se ha puesto del lado de los especuladores. Allí está garantizada absolutamente no solamente la estabilidad laboral y la continuidad en sus puestos de trabajo, ya lo saben los trabajadores esto, sino además el pago de su salario, el pago de sus utilidades y por supuesto a cuenta de los mismos propietarios de esa empresa, la reposición de esos inventarios. Se han intervenido varios comercios, pero donde el Ministerio Público ha tenido la participación porque se han registrado eventos que revisten carácter penal, tenemos 78. Los otros han sido levantados procedimientos desde el punto de vista administrativo. Aunque el Ministerio Público ha estado presente allí, no se ha generado ningún hecho punible. Las personas que hasta ahora se mantienen privadas de libertad ascienden a un total de 36. La Fiscalía investiga presunta especulación o usura por parte de 78 comercios. Marco, ¿hay nerviosismo? ¿Debe acudir la gente a la calle, a los establecimientos, a comprar, incluso lo que no se necesita? Hay nerviosismo, sí. Además, viene de varios elementos que se conjugan, porque efectivamente estamos en una fecha que es típica de compras. A eso se le une estas decisiones del Ejecutivo y estas fiscalizaciones que han terminado en los descuentos en un montón de sitios, de locales comerciales.
esos elementos juntos, sin duda, han resultado lo que los venezolanos hemos podido ver a través de los medios de comunicación, que son enormes colas frente a comercios en particular. Creo que debe, sin duda alguna, volver la tranquilidad. Creo que el gobierno venezolano debe dar muestra de que si esto es lo correcto, no debe ser una medida que se inició hace 2 semanas y que está por terminar dentro de 1 o 2 semanas más o el día que se acaben los inventarios. Si de verdad es una medida efectiva, si de verdad tiene un basamento legal, lógico, que se corresponde además con la dinámica comercial en la que evidentemente nadie está dispuesto a perder en su negocio, creo que ese comportamiento que hemos visto de la gente en la calle debería variar. Lo que ocurre es que no hay confianza, Margarita. La gente no cree que más allá de esta coyuntura, que para muchos sí es electoral, pueda mantenerse un nivel ¿Y para de ti ventas. es electoral? Para muchos es electoral, ¿y para ti? Repito, el único resultado efectivo que yo he visto hasta ahora es que encuestas no cercanas a la oposición dan cuenta de una subida en la aceptación popular del gobierno y de los candidatos del gobierno. Entre 4 y 5 puntos, además en un tiempo bastante corto, 2 semanas, para efectos de una medición de la opinión pública es bastante corto. Ese es el único resultado efectivo que yo he visto hasta ahora. Repito, y esto lo uno con esa enorme preocupación además que comparto porque también hago vida en el sindicalismo, que es el tema de los puestos de trabajo. ¿Hay nerviosismo en los trabajadores? Obvio, tiene que haber nerviosismo en los trabajadores, porque evidentemente un comercio, una empresa que deja de ser productiva, una empresa que no tiene cómo reponer sus inventarios, está destinada al cierre. ¿Y qué va a pasar con estos trabajadores? Creo que más allá de decirles confíen en mí, debe haber un plan realmente estructurado que diga cuál es en el tiempo, en lo inmediato, cuál va a ser el camino que van a seguir cada una de esas empresas y cuál es el destino para ellas. Hablando de eso, fíjate, Argely, Consecomercio considera difícil la reposición de inventarios a corto plazo. Bueno, para eso el Ejecutivo Nacional ha estado anunciando una cantidad de medidas, entre ellos, por ejemplo, la Corporación Nacional de Comercio Exterior, que es parte de las medidas que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado para todo el tema de afrontar la guerra económica. Una de las cosas importantísimas aquí tiene que ver cómo se están manejando las divisas y si esas personas que realmente importan, están importando precisamente para generar un beneficio a todos. De repente pudiera surgir alguna interrogante de decir, bueno, ¿será que ahora el Estado es el que se va a convertir o va a monopolizar la importación? Por lo que han explicado hasta ahora los voceros gubernamentales, parece que esa no es la intención. Pero aquí en lo que discutimos creo que hay 3 elementos fundamentales. Una, por supuesto, tiene que ver con la actuación del Estado venezolano, que tiene que seguir enfocada a ser efectiva para beneficiar a la población venezolana, no solamente desde el punto de vista inmediato, como decía acá el colega, de terminar con lo que está en cada uno, digamos, de los depósitos de cada uno de los comercios, sino también lo que viene posterior a todo este proceso de lo que ya existe. La segunda tiene que ver con la conciencia que entre todos como sociedad tengamos en función de llamarnos a la tranquilidad y a buscar soluciones en conjunto. Y la tercera, la participación de la gente, del ciudadano común, del poder popular en todo esto. Si nos vamos a la historia mundial, el boicot, ¿cuántas veces hay 10 boicots mundialmente conocidos, donde la población para precisamente protestar ante una situación que no ha sido la más idónea, pues, no, mira, fortalecidos entre todos, no vamos a comprar esto porque es un abuso de ti hacia mí? Bueno, son alternativas que el ciudadano común, que el poder popular tiene que estudiar. Entendemos lo que dice Marcos, hay cosas con las que no se puede. Si yo tengo una familia que mantener y tengo productos de primera necesidad, como por ejemplo el pote de leche que le hacía mención, de repente hacer un boicot con productos de primera necesidad es difícil, pero allí
es la actuación conjunta, empresario, Estado, pueblo venezolano. La mercancía sigue llegando. 200 toneladas de electrodomésticos arribaron a Puerto Cabello. El cargamento proviene de China e incluye productos como cocinas, hornos y televisores. Hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparten de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, violenta campaña. Seguimos en la Semana Venevisión, 14 días de campaña electoral. Los candidatos a las alcaldías corren por los estados. Los comandos del chavismo y de la unidad aceitan sus maquinarias con miras al 8 de diciembre. El CNE dice que el proceso marcha sobre ruedas. El cronograma electoral está marchando, como ustedes bien saben, sobre ruedas, porque como ustedes bien saben, todo el material electoral está siendo ya transportado, el cotillón de las máquinas y de la plataforma tecnológica, eso ya está en las regiones, y ahorita estamos enviando el cotillón electoral que sale de Guarena, que es con los cuadernos de votación, el cotillón normal, con los bolígrafos, los manuales, las actas y todo eso, así que estamos muy bien. Hacemos una convocatoria para acompañar todas estas manifestaciones de calle y de voto para el próximo 8 de diciembre. Y sobre las detenciones que se hicieron, bueno, lo importante a resaltar de esto es la cara de la dictadura, es la cara del habilitante. Yo aspiro que el Ministerio Público, que la Defensoría del Pueblo, bueno, protejan mis derechos como ser humano, como venezolano, como ciudadano. Protejan los derechos de mis hijos, que son niños que leen el periódico y que se encuentran con esto, con su padre con el corazón atravesado, sangre por 2 flechas. Este es el tipo de basura que ustedes publican todos los días. Y esto lo que persigue es que el odio se imponga. Estos hechos son el resultado de todo ese discurso violento que el gobierno desde sus niveles más altos ha venido sosteniendo. Cuando se publican afiches de la trilogía del mal, cuando se hacen pintas en las calles calificando a los dirigentes principales de la alternativa democrática como asesinos, hay una constante invitación a la violencia contra ellos. Marco, esta ha sido una campaña violenta, ha sido una campaña de odio. Y también quisiera que comentáramos, porque tú cubres la fuente electoral, concretamente el CNE, unas declaraciones de la rectora, presidenta del máximo organismo electoral del país, Tibisay Lucena, que dice que no podemos pensar que el día de la lealtad al presidente Chávez, hay un decreto sobre eso, se va a violar la ley y que el órgano electoral no puede suspender porque esto es un decreto del Ejecutivo que no tiene nada que ver sobre la elección. En primer lugar, el planteamiento sobre la campaña, lo que va de campaña. Ciertamente ha sido una campaña muy accidentada, una campaña efectivamente muy violenta. Nos llama muchísimo la atención porque unas elecciones que históricamente han representado tal vez no la más alta participación y en torno a la cual no se han encrispado los ánimos de la manera como ha ocurrido hasta ahora, esté pasando. De hecho, en los últimos meses, en abril nada más tuvimos una elección que realmente se convocó en unas circunstancias bastante especiales y no fue una campaña como la que estamos viendo ahora. Han llovido las denuncias. Tenemos un jefe de campaña, en este caso el jefe de campaña del Comando Simón Bolívar, el gobernador del estado Miranda, que se le ha impedido desplazarse por el país a propósito de algunas gestiones que se hacen para impedir que su avión despegue o aterrice en distintas pistas. Hay 2 asesinatos de octubre hasta acá. En primer lugar, un candidato a concejal en el municipio Girardot del estado de Aragua, un candidato también, por cierto, de la Mesa de la Unidad Democrática. Más recientemente, un candidato a concejal en el estado Zulia. Son elementos, repito,
que llaman muchísimo la atención y que de manera muy lamentable han marcado el transcurso, el desarrollo de esta campaña, pero al mismo tiempo hemos presenciado un uso bastante exagerado de los medios de comunicación de manera reiterada, sistemática. El Ejecutivo Nacional ha hecho uso de las cadenas de radio y televisión y esto es realmente preocupante. También hubo, por cierto, detenido por algunas horas un ciudadano vinculado al comando de campaña de la oposición con un cargo bastante importante como es el jefe de gira. Y además manifestaciones un poco violentas que hace mucho rato no las veíamos en el país, por cierto. A nosotros nos había llamado de manera muy positiva la atención que las últimas campañas electorales se habían dado con tranquilidad. Los distintos sectores, me refiero a sectores de oposición y de oficialismo, podían hacer su campaña y llevar sus ofertas a cualquier lugar, a cualquier barriada, a cualquier sitio del país, sin que estos hechos que habían sido comunes en campañas anteriores se vieran como se están viendo en este momento. Que fíjate, Marco, no fortuitamente, han habido algunas denuncias, Margarita, también, sobre el tema de algunos grupos que tienen algunos intereses antidemocráticos con respecto al país. Realmente hay que hacer un llamado, como digamos, a la tolerancia, al entendimiento, sobre todo cada día más que se acerca el proceso electoral, porque además, extrañamente, esto que es una elección regional, que es una elección local importantísima para cada uno de los ciudadanos, porque además es saber quién de los que tengo cerca es el que me va a resolver el problema de la basura, es el que me va a resolver el problema de la vialidad, y políticamente se ha como desviado el curso a casi como que si fuera una elección presidencial. Entonces se polarizan las cosas y se va yendo hacia el tema de la violencia. Han existido, digamos, cuestiones inadecuadas de repente de algunos voceros de algún lado y de algunos voceros de otro, que definitivamente la violencia venga donde venga, tiene que rechazarse. Por ejemplo, las declaraciones que dio Pablo Medina, donde hablaba de que la gente tenía que irse a la calle e incluso le dijo al propio Enrique Capriles que era un traidor porque no se había quedado en la calle luchando con el pueblo los votos de las elecciones pasadas. Eso no es una actitud que pueda ayudar a un buen clima democrático en las elecciones. ¿Cómo califica las declaraciones del rector Vicente Díaz, que denuncia enorme desbalance en la campaña electoral y se ha hecho evidente en los medios públicos, en los medios del Estado? El tema del desbalance electoral realmente siempre ha existido. Eso es, los últimos procesos electorales creo que ha sido una denuncia constante. Sin embargo, existe un árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, conformado por un directorio que tiene que encargarse de hacer cumplir la ley electoral en ese sentido y de tomar las acciones que haya que tomar en el caso de los excedentes. Claro, Ergeli, ese es el deber ser, eso es lo que dice la norma. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral se ha hecho de la vista gorda en muchísimos casos. En una primera instancia, alegando que no regula el tema de la precampaña, en la que también se cometieron muchísimas irregularidades, y luego dándole larga a un asunto que, como bien has dicho, Margarita, a 14 días de la campaña es que se dio la primera discusión en Junta Directiva acerca de esa evaluación que hay que hacer. ¿Cómo esperar que el Consejo Nacional Electoral tenga realmente una posición crítica frente a estos hechos si de alguna manera con sus declaraciones, lo vimos y lo comentaste también, la presidenta del Consejo Nacional Electoral no ha podido tener una postura realmente crítica frente al decreto, que si bien el decreto es potestad del Ejecutivo Nacional, su contenido y los elementos que rodean ese decreto, sin duda alguna, tocan también responsabilidades del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que no es completamente serio que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, responda a un hecho como la creación o la institución de este día, del 8 de diciembre, como el Día de la Lealtad y el Amor al expresidente Chávez, lo resuelva y lo despache solamente diciendo que el decreto es potestad del Ejecutivo, porque la verdad es que el decreto, y hay que decirlo, y es algo que pareciera que no se han leído o que se le olvida a muchos, porque también pasó esta semana que
el presidente de la Asamblea Nacional también lo justificó, se les olvida que el mismo decreto instruye la celebración de actos, de manifestaciones en los que se recuerde la obra del expresidente Chávez. Por cierto, no hay una valoración de mi parte del fondo del decreto. Yo creo que el presidente Chávez, más allá de las diferencias de quienes lo adversaron o de quienes estuvieron con él, sin duda marcó la historia democrática de este país, la historia contemporánea de este país. Aquí lo que está, en todo caso, siendo señalado es cómo se puede violar a través de ese decreto lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que prohíbe todo tipo de manifestación pública. Ese domingo ni siquiera habrá juego de béisbol en el Estadio Olímpico, ni en ningún estadio del país. Mucho menos puede haber una concentración, una convocatoria que responda a intereses políticos partidistas. El caso del diputado Miguel Cochola, quien por cierto llegó al país, ha estado a flor de piel. También el asesinato del candidato a concejal de la Unidad en el Zulia, José Leo Chirinos. Fue asesinado la noche de este martes cuando salía de un programa de radio ubicado en la avenida principal del sector Menegrande, cuando pistoleros a bordo de una moto pasaron y lo tirotearon. Él mismo recibió varios impactos de bala que lo dejaron sin vida en el sitio. Efectivos de la policía científica acudieron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones. Se presume que el móvil de este homicidio es la muerte por encargo, sin embargo, autoridades no han emitido una declaración oficial sobre el caso. Ahora cambiamos de tema para presentarles la curiosidad de la semana. La torre de fichas de dominó más alta del mundo, y es que el grupo Austrian Dominó empleó 100.000 piezas para ser reconocidos por los récord Guinness. Un verdadero sincronismo. Curiosidades en la Semana Venevisión. Vamos a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, el Niño Jesús. Jorge Rodríguez, aspirante a la reelección en la alcaldía del municipio Libertador. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuál es su compromiso ideológico con la revolución bolivariana? Al Descubierto, con Eduardo Rodríguez Yoliti. Todos los domingos a las 11 de la noche por Venevisión. Buenas noticias. El presidente Maduro aprobó igualar los salarios a todos los policías del país, además de un bono especial. A los bomberos a nivel nacional también le ajustarán el sueldo. Y la tropa profesional de la Armada Nacional Bolivariana tampoco se quedará atrás. El clamor de los policías estatales y municipales, así como escuché el clamor de la Policía Nacional y de la 6 CPC. Y evaluando este año
bueno, tomé la decisión de incrementar los salarios y los ingresos por varias fuentes de primas y protecciones que tienen ustedes en las distintas instituciones. Y lo llevamos a un buen nivel. El almirante en jefa lo declarará seguro ahora con las tablas correspondientes. El ajuste salarial, el aumento salarial a toda la tropa profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y un bono especial. Y aunque no son miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, me decía Elías Agua hoy que tuvo una reunión con un cuerpo de bomberos del estado Miranda y le dijeron, díganle al presidente que se acuerde de nosotros, a los bomberos de la patria les digo, no solo que me acuerde de ustedes, sino que ya tengo una tabla también para homologar las condiciones socioeconómicas y salariales de todos los bomberos del país. Argely, ¿es una medida electoral? Es justicia social, Margarita. Sin duda alguna. Estamos tocando, y el presidente Nicolás Maduro tocó segmentos de la población que realmente no son precisamente de una élite. En el caso, por ejemplo, de los policías, son seres, padres y madres de familia que se enfrentan diariamente a una labor que para nosotros es fundamental como sociedad, que es el tema de la seguridad, que es un tema que hay que superar, que es un tema que hay que reforzar, que es un tema que hay que combatir. En la medida que ellos se sientan mejor remunerados y que tengan una estabilidad laboral mayor, eso les va a permitir que sea en mayor medida positivo su desempeño. Si vamos por el caso de los bomberos, también hablamos de justicia social. Por ejemplo, en el caso del presidente Maduro, cuando decían el sonido de los bomberos del estado Miranda, innumerables oportunidades salieron incluso... ¿Pero por qué el estado Miranda, precisamente donde está el gobernador Enrique Capriles? Allí salieron algunas denuncias, precisamente por faltas de pago. Decían los bomberos en su oportunidad, de acuerdo a las informaciones que salieron en los medios de comunicación, que habían bajado los recursos certificados por el Ejecutivo Nacional y que el gobernador no les pagaba. Ese aumento era una deuda. Por eso quizás hacía mención a ese caso, digamos, en particular, que resuelve un aspecto fundamental, porque además los bomberos actúan fuera de la política, hacen su trabajo. Y al extenderlo además a todos los bomberos del país, es justicia social. ¿Marco, es por la Navidad o es por las elecciones? La verdad es que no manejo mayor información en torno a estos sectores que han sido beneficiados. Lo único que sí yo me pregunto es, como lo decía la colega, si se trata de justicia, yo me pregunto si la justicia tardía puede llamarse justicia. En el caso de los bomberos, por ejemplo, sabemos de esa necesidad desde hace muchísimo tiempo. El tema de los bajos salarios que perciben los policías también es un tema de muy vieja data. De hecho, ha aparecido en todas las evaluaciones, en todos los estudios que están orientados a mejorar el tema de la seguridad, de atender el tema de la seguridad. Siempre aparece en las condiciones laborales de quienes prestan su trabajo, su servicio como policía, los bajos sueldos que están recibiendo. Entonces, es justicia, la justicia que llega tarde, digo, 15 días antes, semana y media antes de una elección, habría que ver. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Recuerde que este programa lo puede volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Nos despedimos con Jennifer López, quien brindó un gran homenaje a la fallecida cantante Celia Cruz durante la ceremonia de los American Music Awards. Sin duda alguna, un maravilloso espectáculo. Está llamando, bombón, dile que ya voy, que me espere un momentico mientras canto.